Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de YouTube Dragón Dorado. Hoy os voy a comentar algo precisamente de un comentario que ha dejado un compañero, Raúl Mejía, en uno de los vídeos que hemos hecho recientemente. Él comentaba que con respecto al tema del coleccionismo de juguetes, me hacía una serie de preguntas y quería que diera mi opinión. Entonces lo que voy a hacer es realmente hacerlo en forma de vídeo para compartirlo con todos vosotros y también para que dejéis vuestra opinión luego en la parte de abajo de comentarios del vídeo, ¿vale? Él me decía que me parecía a mí el tema del coleccionismo de juguetes. Miro aquí porque lo tengo apuntado, ¿eh? El tema del coleccionismo de juguetes con respecto a la nostalgia, ¿no? ¿Qué componente de nostálgico había en todo coleccionista de juguetes? Pues realmente el componente de nostalgia es hartísimo. Dentro del mundo del coleccionismo, de hecho en el canal hay gente que colecciona muchísimas cosas, tanto naipes, barajas, llaveros, pero concretamente en el tema del coleccionismo de juguetes, que es el tema fuerte del canal, el componente nostálgico es muy potente. Realmente, ¿cómo llegas tú a tener ese componente nostálgico? ¿Y cómo empiezas a coleccionar juguetes? En mi caso, concretamente, os voy a comentar una experiencia personal, que es la que yo puedo dar, y me gustaría mucho que también dieras la tuya, en la parte de abajo, como he comentado. Yo hasta los 33, 34 años no tenía ningún componente de coleccionismo, realmente me dedicaba a vivir la vida pues día a día de forma rápida como toda persona joven, me imagino, ¿no? Tienes que prepararte una carrera, tienes que estudiar una oposición, te casas, tienes niños pequeños, bueno, total, me encajo con 32, 33 años. Nacen mis hijas, creo que mi hija pequeña nace cuando tengo 32 o 33, más o menos. Y recuerdo concretamente esa fecha porque íbamos a Sevilla, mi mujer de Sevilla, íbamos a ver a mi suegra. Y en el kiosco que había justo abajo, allí en el Tardón, en Sevilla, hay un kiosco que ya no está y tenía un montón de coleccionables. Y lo recuerdo perfectamente porque iba con mi hija, que era muy pequeña entonces, íbamos camino de la casa de mi suegra y aparecía un coleccionable concretamente de Altaya, de Madelman. Hasta ese momento tengo que decir, igual hubo coleccionables y yo no lo he hecho cuenta, pero ese concretamente sí me paré y me impresionó y me paré a verlo, ¿no? De hecho creo que al final compré el primer número que traía, si no me equivoco mal, traía el Policía Montada del Canadá y el Buzo, quiero recordar, ¿no? Eran dos muñecos Madelman de primera generación. Cada me chocó mucho porque los que yo conocía eran los de segunda generación y eso no me concordaban, pero compré el fascículo. Recuerdo que lo abrí y probablemente mi primera experiencia como coleccionista de juguetes y con un componente nostálgico realmente potente fue cuando abrí ese fascículo de Madelman. Y más, lo recuerdo perfectamente que aparecía la caja de Madelman de segunda generación básica, que es una caja grande, que de hecho creo que la tengo, un día os la voy a enseñar. Pues yo no recordaba a Madelman ni se me pasaba por la cabeza, jugué con ellos de pequeño, pero ahora aparecía un coleccionable con una imagen que, como digo, las imágenes tienen un componente importantísimo de llave que te transporta a un tiempo pasado. Y así fue, de hecho. Me transportó a mi infancia y empecé a recordar cosas de la infancia que estaban completamente olvidadas. Empecé a ver fascículos y realmente eso me atrajo mucho. Y ya a partir de ahí, por diferentes derroteros que ya he contado en otros vídeos, no voy a comentar ahora cómo comencé a coleccionar, pero realmente esa fue la chispa que comenzó en mí el que me convirtiera en un coleccionista de juguetes. Además, en esos años, cuando yo tenía 30 y pocos años, creo que serían el 2001, 2, 2003, en esa fecha, comenzaron a haber muchos coleccionables que iban buscando esa vertiente de nostalgia que evidentemente estaba ahí latente en aquella generación de 30 años como era la mía, de Madelman, Hyperman, Tente, Scalestri, sin Castillo. Hubo muchísima producción de los juguetes que hubo en los años 70, la producción de juguetes que hubo en mi generación. De hecho, es curioso porque eso mismo se está repitiendo con nuevas generaciones, ¿no? Veo, por ejemplo, eso que ocurrió con Madelman en el 2000 poco, pues está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con Master del Universo de la generación que rondáis los 30 y pico, 40 años aproximadamente. Evidentemente hay un componente de nostalgia en el mundo del juguete, del coleccionismo de juguetes. En otros mundos del coleccionismo no puedo hablar porque realmente no es mi parte, ¿no? Pero en el coleccionismo de juguetes sí que ese componente de nostalgia es importante. ¿Es bueno o es malo ese componente de nostalgia? Pues como todo en la vida depende, supongo que de la cantidad y del volumen de nostalgia en el que te llegues inmerso, ¿no? Un poco de nostalgia, verás tú, cuando tienes niños pequeños, pues evidentemente el presente es fundamental. Tienes que estar con los niños, tienes que disfrutar de tus hijos, tienes que programar, crecen muy rápido.
y tienes que estar pendiente del presente. Un poco de nostalgia, un poco de recordar de dónde viene, un poco es bueno. De hecho, ese componente de nostalgia en el que tú recuerdas tu infancia, recuerdas tu gente, que ya no está muchas veces, en mi caso pues mi abuelo, mi abuela, mi madre. Yo creo que el componente justo para que recordarlo sin llegar a caer en un mecanismo depresivo, porque es muy fácil pasar de la nostalgia a la depresión. De hecho, en medicina está descrito, ¿no?, con la depresión como un trastorno en el que te estás anclado en el pasado. Entonces, un entrar en el pasado a saco puede ser incluso negativo, pero entrar en el pasado únicamente con una parte, una dosis en la que realmente te emocione las cosas los recuerdos que tiene, te emocione recordar a gente que ya no está, pero te emocione en un sentido positivo, no negativo, ¿no? Porque si entra ya lo negativo, ya entonces empezamos a entrar ya en una fase muy, muy peligrosa. Pero el coleccionismo de juguetes sí que entra en esa fase positiva, porque realmente lo que hace es que te transporta a tu infancia, y transportarte a tu infancia realmente lo que hace es que empiezas a recordar a amigos de tu infancia, que muchas veces ya ni te acordabas de ellos, de situaciones de tu infancia, de lugares, en mi caso, por ejemplo, pues la casa de mi abuelo, la casa de mi abuela, mi madre, que son personas que ya no están hoy día conmigo. Pues sin embargo, recordarla, y además recordarla de una manera positiva, yo creo que te añade un plus de alegría. Realmente es como compartir el presente, en ese caso, en mi caso era el presente con mis hijas, con el trabajo, con lo que hacía actualmente, con personas con las que ya no lo puedes compartir porque bueno, ya no están contigo, ¿no? Físicamente, como el caso de, como digo, mis familiares, o a lo mejor porque ya la vida te ha llevado por otro derrotero, como el caso de tus amigos. Yo creo, como digo, que la nostalgia en una dosis prudente es buena. En un coleccionista de juguetes, la nostalgia, evidentemente, es fundamental. Pero es importante, yo creo que ese es un buen consejo que puedo dar, más que nada por la edad, es que una dosis de nostalgia harta puede ser incluso contraproducente. De hecho, el camino entre una dosis harta de nostalgia y una depresión no es muy largo. Y como digo, en un estado depresivo tiene mucha relación con estar anclado en el pasado, ¿no? Es una cosa que realmente tenéis que tener en cuenta. Si sois coleccionistas de juguetes, si coleccionáis juguetes, mi consejo es que lo hagáis para disfrutar, ¿no? Y cuando cojáis una pieza, automáticamente te lleva hacia atrás, hacia tiempos atrás, hacia la noche de Reyes, la noche del cumpleaños, la noche en la que te regalaron ese juguete, recuerda a las personas, las circunstancias, y realmente yo creo que es una forma interesante de no desvincularte del pasado, pero tampoco sin caer en anclarte en el pasado, ¿no? Él me comentaba también que si no idealizamos el pasado, ¿no?, en general, y sobre todo el coleccionismo del coleccionista de juguetes. Pues yo creo que evidentemente, porque además la infancia es una época de nuestra vida muy importante, yo incluso diría que la más importante, porque lo que ocurra en nuestra infancia es lo que va a marcar qué es lo que seremos en un futuro. Yo, por ejemplo, ahora en mis circunstancias, si hiciera cualquier tipo de cosas, si dejara el trabajo, o si cambiara a lo mejor de situación, me afectaría ya una parte de mi vida, pero ya muy, muy, muy corta, muy recortada. Sin embargo, cualquier cosa que haces en tu infancia, pues una separación de tus padres, o a lo mejor que conozcas a una persona concreta, o que te des por estudiar, o porque te guste una cosa muy concreta, te puede hacer que te puede determinar para el resto de tu vida, ¿no? Y además en la infancia los problemas existen, porque existen evidentemente. Lo que pasa es que nuestros padres siempre, igual que nosotros ahora como padres, intentamos de apartar esos problemas y que los niños crezcan, digamos que a veces, es cierto, una burbuja de que a veces, muchas veces, no es real, ¿no? Una burbuja de la que no hay problema. En ese caso tengo que decir que tan malo es el que crezcan demasiado aislados de los problemas, como el que un niño crezca con problemas importantes y que afecte a su desarrollo, ¿no? Idealizamos el pasado, por supuesto, porque además la mente tiene un mecanismo en el que tú quitas los problemas que tiene en una situación determinada porque te gusta esa época, los problemas los quitas, los olvidas y te centras en la parte que es positiva. Evidentemente, como digo, pues sí, evidentemente idealizamos el pasado. Él me preguntaba además que si queremos volver de alguna forma a esa época. Hombre, yo como digo, es complicado de responder a esta pregunta porque es muy personal, ¿no? ¿Yo querría volver a esa época? Pues no. No, ¿por qué? Porque ahora mismo tengo una época en la que estoy con mis hijas, las veo crecer, las veo a ellas estudiar, están en sus carreras, y ahora mismo realmente para mí es más importante la visión que tengo puesta en ellas que lo que yo hacía cuando era niño.
Quita eso para que yo no me fije en lo que, en mis recuerdos, en mis circunstancias, en mis seres queridos. No, de hecho, como digo, soy coleccionista de juguetes y además ese plus que tiene el coleccionar juguetes realmente hace que vuelvas otra vez al pasado. Como anécdota os contaré que cuando hice la exposición de juguetes en el 2015, yo pensaba ir allí, pensaba y lo hice de hecho, a dar a visitas guiadas, iba con las personas, hacemos grupos de 15 o 20 personas, me ponía a explicar un poco las circunstancias y mi idea era que yo iba allí y le iba a contar una historia pues sobre cómo nació otro juguete, cómo nació este otro, como tal. Y la mayor parte de las veces, más que hablar, me dedicaba a escuchar, porque la gente, cuando veía una pieza, recuerdo, ¿no?, cuando alguien vio un camioncito de Pegaso, una persona ya con unos 40 o 50 años, pues automáticamente se paró y empezó a hablar. Y empezó él mismo a contarnos, a él y a los demás, su infancia. Empezó, uy, yo recuerdo este camión, recuerdo que me regaló mi primo, recuerdo además un camión con una parte metálica, que nos poníamos encima, que rompíamos, y nos contó 10 o 15 minutos contando él su experiencia, pero a los demás que estábamos allí alucinábamos y nos encantaba escuchar los recuerdos de esa persona. Pues efectivamente los juguetes, la visión del juguete, el color, incluso el olor de esos juguetes, provocan una serie de recuerdos que además van en cascada. Eso lo he visto muchas veces, como digo, en la exposición de juguetes que hice aquí en Huelva, en el que cuando alguien veía una pieza concreta que automáticamente le llevaba a su infancia, empezaba a contarte recuerdos, iba uno, otro. Y lo bonito de aquellos recuerdos es que eran recuerdos positivos. O sea, la gente los recordaba con alegría. De hecho, ese fue el motivo por el que creé el canal de YouTube. Cuando vi que la gente, cuando veía piezas, cuando veía algunos objetos en concreto, automáticamente entraba en una dinámica de recuerdo positivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es lo que más me gusta. Y de hecho, cuando alguien me pone en el comentario que le gusta el vídeo que he hecho, no por la técnica, no por lo caro que es el juguete, sino porque le lleva a los recuerdos que tuvo en su día. Puede ser una persona con 20 años, con 30, con 40 o con 50 o incluso más, ¿no? Pues realmente eso es lo que me da alegría y lo que realmente me llena de satisfacción. Bueno, he hecho una especie de ideación, la idea que tengo en la cabeza a raíz del comentario que me decía Raúl Mejía sobre el componente nostálgico que tiene el coleccionismo de juguete. Que además que creo que efectivamente es así. Tiene un componente nostálgico, que tiene un componente que además que es muy importante, un componente emocional fundamental, y que probablemente estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, a menos en parte, ¿vale? Me gustaría mucho que dejaras tu opinión en la parte de abajo de comentarios. Si tú crees que hay un componente de nostalgia, de idealización del pasado, de la infancia, en el coleccionista de juguetes, ¿de acuerdo? Si no estás de acuerdo, por supuesto, pues también lo puedes poner y dejarlo, como digo, porque así nos hará que este vídeo sea mucho más rico. Espero que el vídeo te haya interesado, ¿vale? Si no estás suscrito al canal, pues te animo a que te suscribas. Como siempre digo, aparece un recuadro, nunca me acuerdo si es en esta esquina o en esta esquina, un recuadro rojo que si le pinchas acabará suscrito. Voy a dejarte un vídeo ahora al final para que puedas seguir viendo vídeos del canal. El canal tiene ya cerca de 500 o más de 500 vídeos, tiene ya una barbaridad. Y como digo, te dejaré el vídeo por si quieres seguir viendo más vídeos del canal. Y también te dejaré el icono de un dragón, por si no te has suscrito al canal. También puedes pinchar el icono del dragón y acabarás suscrito, ¿de acuerdo? Por lo dicho, espero que te haya gustado. Es un vídeo para reflexionar y me gustaría mucho que dejarais vuestras reflexiones abajo en la parte de comentarios. Y seguimos hablando, pero ya por escrito, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima semana.